Los derechos de autor y de marca han cobrado gran relevancia en la protección de creaciones intelectuales, tal es el caso de Roberto Gómez Bolaños, creador de los íconos personajes como el Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado. Estos personajes no solo dieron vida a series de comedia exitosas, sino que también se convirtieron en marcas altamente rentables tanto en México como en América Latina y hasta alcanzando fama mundial. En México, la Ley Federal del Derecho de Autor regula los derechos sobre toda creación intelectual. En el caso de Roberto Gómez Bolaños, él tenía tanto los derechos morales como los patrimoniales sobre sus personajes. Los derechos morales, que son inalienables y perpetuos, aseguran que siempre será reconocido como el autor de las series y personajes. Sin embargo, los derechos patrimoniales permiten la explotación económica de las obras, las cuales fueron cedidos a Televisa hasta el año 2020, permitiéndoles obtener multimillonarias ganancias e ingresos a través de retransmisiones y licencias. Desde antes de la muerte de Gómez Bolaños, surgieron una serie de disputas legales por los derechos de autor sobre sus obras y algunos de sus personajes, siendo la más conocida la disputa con Televisa, sus herederos y algunos de los actores que formaron parte del elenco, como Carlos Villagrán y María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina. Esta disputa por los derechos de autor se convirtió en un tema central, ya que representaba una entrada de dinero significativa. El litigio entre Gómez Bolaños y Villagrán se centró en el uso del personaje de Kiko. Villagrán no podía utilizarlo en otros proyectos porque los derechos de autor pertenecían a Gómez Bolaños. Para evitar una demanda, en 1978 Villagrán cambió el nombre del personaje a Kiko, con K, y se mudó a Venezuela. Esto debido a que, según la ley de derechos de autor, se permite el uso de palabras similares que suenen igual a la palabra registrada. Aun y cuando ambas palabras son fonéticamente iguales, este error en la ley le permitió a Villagrán explotar a su personaje en diferentes proyectos personales. En el caso de María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, aunque al principio utilizó su personaje con el permiso de Gómez Bolaños, más tarde se percató que los registros de los personajes de Gómez Bolaños no habían sido renovados. Aprovechó entonces para registrar a su personaje como propio, de acuerdo con la ley de propiedad industrial. Los registros de marca deben renovarse periódicamente y al no estar actualizados, María Antonieta registró el nombre La Chilindrina a su favor. Esto le permitió obtener el control completo del personaje y explotarlo comercialmente de manera independiente. Hasta la fecha, ella sigue siendo dueña de los derechos de su personaje, lo que incluye su uso en circos, discos y programas de televisión. Por esto es importante mantener actualizados los registros de propiedad intelectual correspondientes, para evitar vacíos legales que puedan ser explotados por terceros. Otro aspecto legal importante en torno al Chavo del Ocho se relaciona con los derechos de autor sobre la música. La canción de apertura del programa fue utilizada sin pagar los derechos correspondientes al autor Jean-Jacques Perrey, lo que constituye una violación de los derechos de sincronización según la Ley Federal del Derecho de Autor y la Convención de Berna. El uso de una obra musical en una producción audiovisual requiere autorización y generalmente pago de regalías. Este incumplimiento representa un caso claro de infracción a los derechos de autor. Finalmente, como mencionamos con anterioridad, en 2020 los derechos patrimoniales sobre las series cedidos a Televisa vencieron y al no llegar a un acuerdo para renovarlos, estos fueron devueltos a sus herederos y a partir del 23 de septiembre de este año, el programa volverá a emitirse en la televisión mexicana a través de Uno Más TV y la plataforma Pix.